¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias económicas. El peso argentino se derrumbó frente al dólar blue o ilegal este martes, lastrado por la desconfianza de los inversores ante una posible victoria del candidato ultraliberal Javier Milei en las elecciones del 22 de octubre. Milei aconsejó desarmar las posiciones en peso, ya que dijo es una moneda sin ningún valor. Sus declaraciones han desencadenado una enorme volatilidad. Este martes, la cotización del dólar en el mercado de cambio informal superó un récord de 1.000 pesos por dólar, muy lejos de los 365 pesos por los que se cambia el billete verde en el mercado oficial. En apenas un año, el peso ha perdido más del 200% de su valor frente al dólar en los mercados de divisas paralelos. Todo ello en medio de una inflación situada en el 120% interanual. El dólar paralelo se dispara en Argentina a tan solo días de las elecciones presidenciales. Lo comentamos con nuestro compañero y economista Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Alejandro, ¿qué consecuencias en primer lugar está teniendo este nuevo récord del precio del dólar? Argentina, cuando sube el dólar, reina la incertidumbre, la tensión, la angustia en la población sobre lo que está pasando y lo que puede venir con la economía y la vida de los argentinos. Cuando sube el dólar paralelo en un mercado de cambios que tiene un dólar paralelo y un dólar oficial, cuando sube el dólar paralelo suele anticipar futuras subidas del dólar oficial. Y en lo inmediato impacta en el precio de algunos productos. También hay algunos productos, por ejemplo, en ferreterías, donde los proveedores no entregan la mercadería por unos días hasta esperar que se estabilice la cotización del dólar paralelo. En otros lugares, como aquí en los grandes supermercados, en cambio se rigen por el dólar oficial. Y también hay un acuerdo de precios que establece aumentos del 5% mensual, como el que toca este viernes, pero no hay un aumento de precios inmediato. Sí puede haber alguna faltante de variedad en los productos, no un desabastecimiento, pero puede ser que no haya tantas marcas que se ofrezcan en algunos productos como la harina, el aceite, el papel higiénico o algunos productos también de consumo básico. Pero básicamente la tensión está presente y cada vez que sube el dólar, insisto, no se sabe para dónde va a continuar la economía. Alejandro, y ante esta situación, ¿cuán realista es el escenario de una hiperinflación en Argentina? Los dos candidatos presidenciales principales de la oposición advierten sobre que Argentina está al borde de la hiperinflación. Lo hace el candidato favorito para las elecciones de este 22 de octubre, el ultraliberal Javier Milei. También lo ha hecho hoy la centroderechista Patricia Bullrich, que advierte que este gobierno, el gobierno peronista actual, está dejando a Argentina al borde de la hiperinflación. Para que sea hiperinflación, la inflación en un solo mes tiene que superar el 50%. Por ahora, en agosto, el último dato disponible fue del 12%, que subió mucho respecto al 6% de julio. Fue la mayor inflación en un solo mes desde 1991, cuando Argentina salía justamente de una hiperinflación. Pero claro, 12 todavía no es ese 50%. ¿Qué tiene que suceder para que haya una hiperinflación? Bueno, los actores económicos tienen que dejar de confiar en que el dólar oficial es el valor de referencia. Eso puede ocurrir eventualmente si el mercado piensa que vamos camino a una unificación del mercado cambiario, la liberalización de todos los controles cambiarios, que el dólar oficial salte hasta el nivel del dólar paralelo o una eventual dolarización como la que propone Milei. Complicada la situación con los dólares en Argentina. Muchísimas gracias por el análisis, Alejandro. Gracias a ustedes. La economía de Estados Unidos muestra una fuerza notable, siendo el único gran país que supera las previsiones previas a la pandemia, según el último informe de perspectivas económicas del FMI. A pesar de este optimismo, el crecimiento global se mantiene bajo y desigual. El FMI ha mantenido su pronóstico de crecimiento global para 2023 en el 3%, pero advierte de riesgos diversos que podrían afectar la economía mundial. Están, por ejemplo, la crisis inmobiliaria en China, los precios volátiles de las materias primas y la fragmentación geopolítica. Con respecto a Latinoamérica y el Caribe, el organismo mejora su pronóstico para este año gracias al mayor empuje de Brasil y México y lo sitúa en el 2,3%. Nuestra compañera en Nueva York ha estado siguiendo la presentación de estas perspectivas económicas del fondo y conoce el informe más de cerca. Ana Nieto, muy buenas tardes. Amplíanos detalles. Con respecto a Estados Unidos, la primera economía del mundo, ¿cuáles son las previsiones del FMI? Pues el FMI describe a Estados Unidos como la economía en crecimiento más fuerte entre las mayores del mundo. De hecho, ha revisado sus previsiones de julio al alza y espera un crecimiento del 2,1% este año y del 1,5% el año que viene. Este crecimiento llega
gracias a la fuerte inversión empresarial y a un consumo que resiste con fuerzas gracias a un muy dinámico mercado laboral que lleva 33 meses seguidos añadiendo fuertemente empleo. Además, también gracias a una política fiscal bastante expansionista. Con todo, el FMI espera que a finales de este año y a partir del año 2024 se note en el consumo el menor crecimiento salarial que ya se ha detectado y la caída de los ahorros. Se espera una desaceleración suave muy en línea con lo que esperan los inversionistas aquí en Estados Unidos y que no se eleve el desempleo por encima del 4%. La preocupación es la posición fiscal, muy delicada, el deterioro por culpa del déficit del que se va a hablar mucho en las próximas semanas cuando se tengan que cuadrar las cuentas públicas. Y otro gran bloque que nos interesa, Ana, ¿cuál es la situación en Latinoamérica desde la perspectiva de este organismo internacional? Pues las previsiones del fondo también elevan el crecimiento de la región, calculadas en julio, para quedar en el 2,3% tanto este año como el siguiente. El año pasado se creció a un ritmo superior, del 4,1%. Lo que ocurre ahora es que se normaliza el crecimiento. A ello se une el efecto de las políticas restrictivas, una peor influencia de la economía global y la rebaja que se espera de los precios de las materias primas. La mayor parte del crecimiento de la región llega por las mayores economías, la de Brasil y la de México. El desempeño de México es mucho mejor porque se ven los efectos retrasados de la recuperación de la pandemia ya y de la buena marcha de la economía de Estados Unidos. En Argentina se espera una contracción del 2,5% este año por la sequía y se espera la normalización el año que viene. Muchísimas gracias, Ana, por ampliarnos estas informaciones. Un saludo. Y los líderes del Fondo Monetario Internacional han dado a conocer pronósticos para otros países. El FMI estima, por ejemplo, que la economía alemana se contraerá un 0,5% este año. China, por su parte, también verá su previsión de crecimiento recortada al 5%, 2 décimas menos que la estimación anterior. Y lo dicho, Estados Unidos crecería este año un 2,1%. Para el FMI es muy pronto para valorar las implicaciones económicas que puede tener la guerra entre Israel y Hamás. Su previsión es que la economía global crezca a una tasa del 3%, la misma que había pronosticado en julio. Vamos a ampliar estos detalles con nuestro compañero José David Navarro. José, como veíamos, Alemania se contraerá un 0,5%, convirtiéndose en la única economía, hay que decir, del G7 que cerrará en rojo en 2023. ¿Cómo valora el FMI esta situación? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues el jefe económico del Fondo Monetario Internacional dice que aunque la situación de Alemania no es la ideal, ¿no?, con esa caída que adelantabais a una contracción del 0,5% para 2023, no es una economía que le preocupe especialmente, ¿no?, y aludía a argumentos como el margen fiscal, ¿no?, que tiene Alemania para afrontar la situación difícil de este 2023, pero también aludía a otros asuntos como, por ejemplo, la capacidad de adaptarse. Suponemos que se refería, ¿no?, a enfrente de la crisis energética, cómo ha roto las dependencias de Rusia para construir nueva infraestructura e importar gas natural licuado. Bueno, como adelantabais, las previsiones son peores para Alemania tanto en el 2023 como en el 2024. Ya sabemos, ¿no?, que Alemania ha sido especialmente afectada por la crisis energética, pero después, ¿no?, también los elevados tipos de interés que además, Rosa, ahora sabemos que se van a mantener altos por más tiempo. Con toda esta situación es más que previsible que vuelvan a caer las previsiones oficiales también del propio gobierno alemán. Serán oficiales, Rosa, mañana miércoles. El FMI ha emitido nuevas previsiones para América Latina y el Caribe. La región crecerá el 2,3%, más de lo que el Fondo Monetario había previsto en su último pronóstico de julio. Sin embargo, si lo comparamos con 2022, refleja una desaceleración. La región pasa de crecer al 4% en 2022 a crecer casi la mitad. Además, varios organismos económicos internacionales advierten de que la pandemia, la guerra en Ucrania y el empeoramiento de la crisis climática contribuyen a revertir la reducción de la pobreza y el trabajo informal registrados en las últimas décadas en Latinoamérica. En su último informe, el Consejo Económico para América Latina, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo ubicaron la tasa de informalidad en el 48,7% de la población ocupada en la región.
Un tema, desde luego, preocupante que conoce muy de cerca el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Xirinacs, que nos acompaña en nuestros estudios hoy aquí en Berlín. Bienvenido, señor Salazar. Muchas gracias, un gran gusto. Si le parece, quizás empezamos hablando sobre la economía informal en la región, porque casi la mitad de los latinoamericanos trabajarán en 2022 en la informalidad. ¿Dónde hay que buscar las causas y qué se está haciendo para revertir esta situación? Sí, cómo no. Y tal vez comienzo hablando del tema del crecimiento, que fue la introducción, porque efectivamente ha habido una desaceleración, sobre todo si uno ve el año 2020, fue una contracción por el choque pandémico de -6, contracción, luego hubo un rebote de 7, pero este efecto rebote duró un par de años y esta desaceleración que estamos viendo es porque se está volviendo a las tasas de crecimiento tradicionales de América Latina, que desafortunadamente desde el 2014 hasta este año en promedio son solo el 0.8% en promedio por año. Por eso nosotros decimos que hay un síndrome de bajo crecimiento, hay una enfermedad de bajo crecimiento que está sufriendo América Latina, porque 0.8% es menos que el 2% al que se creció en la década de los 80, aquella famosa década perdida por el shock de la deuda y demás. Y esto está relacionado con el tema de la informalidad. Porque cuando las economías crecen tan poco, 1, 0.8%, es muy difícil reducir pobreza, reducir informalidad, reducir desigualdad y también los ingresos fiscales son muy bajos y entonces cuesta financiar las políticas sociales de transferencia. Lo que han visto es parte de una entrevista que grabamos antes de esta emisión. Si desean, pueden verla completa en nuestras redes sociales. Y para terminar, les contamos que el presidente finlandés Sauli Niinistö aseguró que la fuga en el gasoducto submarino que conecta Finlandia con Estonia se debe probablemente a un sabotaje. Operadores de ambos países advirtieron el domingo de una caída inusual de la presión en el gasoducto y cortaron el flujo de gas. A la vez, un instituto de investigación sismológica detectó una probable explosión de origen desconocido frente a la costa finlandesa. Y esto es todo por nuestra parte en la economía. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hasta pronto.